Buenas, Ahora sí, Mauro, ¿cómo estás? hola Eric, un gusto, bien, bien, contento de Gracias, estar acá, gracias muy contento. por aceptar la invitación, gracias por estar acá en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme y tomar el tiempo para hacerlo, pedirlo y la verdad que muy agradecido de estar acá y contento para poder eh, compartir este momento y que salga dentro de la temática que más o menos hablamos, pero lo que fluya. Vale, Mauro. Sí, acá como bien encuentro estamos haciendo ahora nuestro tour por Argentina. Genial, Ya, genial. ya tocó la semana pasada tu padre, estuvimos ahí Sí, compartiendo un poco de poesía en el encuentro anterior. Próximamente me imagino que también vamos a estar por ahí también invitando a Mate, a Matel, a ver si se anima también a estar por acá. seguro. A ver qué otro compatriota por allá argentino se anima. Hay varios por acá. Sí, sí, sí. Pues gracias, Mauro. Ya les conté un poquito como de lo que vamos a hablar ahora, sobre todo también cuál es tu background, pero Ujú. cuéntanos un poquito de dónde surgió este interés de tu parte como por estudiar esta kinesiología, esta fisiatría, cuál fue como tu inquietud, también platícanos un poquito cómo encontraste las 5 leyes, cómo fue tu historia también un poquito, cuéntanos, Dale. te escuchamos. Puntualmente, el estudio de la kinesiología y fisiatría me surge de un problema de salud que tuve a mis 17 años. Hoy ya tengo 30 años y puntualmente el problema de salud fue que tuve hernias de disco, una hernia de disco lumbar Ujú. y también una hernia de disco cervical. Ok. En la cual la sintomatología que tenía era, a ver, lo voy a describir así bien, digamos, gráfico también, Ujú. era como que tenía un cuchillo o un hierro caliente metido en mi espalda y que estaba todo el tiempo ahí como quemándome y ese dolor me irradiaba por las piernas y también se me adormecían las piernas. Ok. Y bueno, con 17 años yo estaba yendo al último año de la escuela, de la secundaria, Ujú. y no sé cómo se dice allá en México, La la preparatoria. preparatoria. Ajá, ajá. Y bueno, y fue un gran tema en mi vida, porque en cuestión de 2 meses tenía un dolor tan grande que no me permitía estar sentado y solamente la forma en que yo podía aliviar un poco ese dolor era estando acostado. Ahí se alivianaba casi por completo y parado un poco, o sea, en bipedestación. Y ahí empecé a valorar el poder sentarme, o sea, empecé a darme cuenta determinados actos sencillos que hacemos los seres humanos en el día, Ujú. cuánto se pueden valorar, ¿no? Claro. Y me acuerdo que, bueno, me operan de la hernia de disco lumbar, de la cervical no. Empiezo con hernia de disco lumbar, eso fue en el 2007. En febrero me operan en mayo de ese año y cuando estoy haciendo rehabilitación, ya con kinesiólogo, que me costaba la rehabilitación porque el médico no podía entender cómo habían pasado, por ejemplo, 3, 4 meses y yo seguía con dolores muy similares. Y en ese momento me empieza a doler las cervicales y se me empiezan a adormecer las cervicales. Y, y ahí a mí el mundo se me venía abajo, porque yo dije, si estoy saliendo de algo y estoy saliendo y me empiezan a doler las cervicales, bueno, me hacen una resonancia, me descubren otra hernia de disco y ahí, bueno, tuve varias experiencias con el médico. Los médicos no sabían qué hacer conmigo, ya, el que me atendía, y con 2 neurocirujanos más, no me querían operar y me derivan a un médico que hacía acupuntura. Yo ni sabía qué era la acupuntura. Y bueno, el kinesiólogo trataba de hacer todo lo que podía conmigo, desde las cervicales también y las lumbares. Ujú. Y lo más mágico fue que en 3 sesiones de acupuntura, mi adormecimiento de las manos empezó a disminuir y el dolor del cuello también. Y bueno, y ahí descubrí lo mágico que es la conexión, ¿no? Con el terapeuta. Porque el terapeuta este que me atendía, un médico,
que se llamaba Gabriel Barbará, me atendía solo, me sentaba en una camilla y charlábamos. E incluso charlábamos de cualquier cosa, no solamente de lo que me pasaba a mí, sino de... A él le gustaba mucho la historia de Argentina, la historia de San Martín, entonces me contaba la historia de San Martín, todo lo que él había leído. Era de la provincia de Mendoza, entonces me contaba de su provincia, de su ciudad, y, y sin darme cuenta empecé a experimentar un montón de cosas que en la actualidad, con el doctor Luis Felipe Espinosa y otras herramientas más como PNL, las vivencié. O sea, primero lo vivencié y después lo llevé a lo cognitivo, ¿no? A la razón. Y en base a eso y a todo el tiempo que fui a kinesiólogo también, porque no dejé de ir durante todo ese año, decidí estudiar kinesiología. Ya teniendo en cuenta que tenía una imposibilidad de estudiar educación física, yo quería estudiar profesorado de educación física, y bueno, obviamente por las dolencias y por todo, no podía, entonces bueno, me volqué a eso. Y un poco creo que también hoy en día la motivación que me llevó fue a decir, si alguien que no hace kinesiología me pudo ayudar, más allá que con unas agujas, y que ni siquiera una pastilla me lo generaba, porque me daban incluso unas gotas derivadas de la morfina y no me calmaban los dolores, dije, bueno, algo tiene que haber. Entonces entré a la facultad a estudiar en el 2008, y por curiosidad, y creo yo que para ver de qué se trataba lo que me había ocurrido a mí. Y ya con mucha experiencia, ¿no? De que vivida, que lo que me habían querido ayudar los médicos y los kinesiólogos, con lo convencional, si se le puede llamar así, a mí no me había dado resultados completamente. Y ahí empezó mi viaje, a estar abierto a otras cosas por una experiencia vivida fuerte, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, como la importancia de poder, como tú dices, experimentar las cosas, atravesarlas, como también un poquito como incluir también la parte también mental, porque también como racional cognitiva de saber entender qué es lo que está ocurriendo, darle un poquito como un sentido. Y wow, admirable tu historia, Mauro, ¿no? Se escucha fácil desde acá, pero con esta metáfora que tú dices del cuchillo caliente, etcétera, creo que nos puede quedar un poquito claro, ¿no? Cómo estabas tú también experimentando esto. No es cualquier cosa. No, y justamente cuando decía hoy que valoraba sentarme, un mes antes de la cirugía que me operan un 30 de mayo del 2007, yo ya no me sentaba. O sea, yo iba a la escuela y no podía estar sentado, entonces dejé de ir a la escuela. Último año encima también, o sea que era todo un disfrute diferente, como que ya se terminaba y cambiar de etapa. Y dejé de ir, me encontré en mi casa o parado o acostado sin poderme sentar porque me dolía mucho. Iba al kinesiólogo, no me funcionaba, y después de esa cirugía estuve como 2 meses más, creo que sí, en total fueron 3 meses, previo y post cirugía, a solamente sentarme el tiempo que iba al baño para defecar y el tiempo que utilizaba para comer, ya sea o desayunar, almorzar o cenar. Y me reía porque la gente que me venía a visitar, amigos o parientes, me decían, sentate, y yo los recibía parados. Y me decían, no, porque me duele, le decía yo. Entonces, Claro. estaba en ese tema con el cuerpo, que si yo me acostaba, como que no le daba como bolilla, o me acostaba en un sillón y me decían, no, pero sentate, no puedo. Claro. Estaba parado, me decían, bueno, pero sentate, no puedo, le decía, porque me duele. Claro. Siéntate, estás en tu casa, ¿no? Nos está sintiendo incómodos a nosotros, nos está doliendo también a nosotros, verte tan parado, ¿no? Maru, pues una dicha reírnos ahora con esto, ¿no? Es válido totalmente. Y bueno, gracias también por compartir tu historia. Y sobre todo también me llama mucho la atención, he entrevistado a varias personas en estos encuentros y me llama mucho la atención esto justo de que
a partir de nuestras propias búsquedas, es a partir también de experiencias que hemos vivido, ¿no? Y como en esto que ahora tú compartes, me imagino que le das muchísimo, muchísimo valor a lo que le compartes a muchas personas con esto que has estudiado. Y mencionaste algo importante, mencionaste como la conexión terapeuta-paciente, médico-paciente, como que ahí en tu Ujú. propio proceso te diste cuenta la importancia, más allá también del tratamiento, como que hay algo, imagino, también terapéutico, medicinal en la conexión. Cuéntanos un poquito tu reflexión acerca de eso y cómo lo llevas también un poquito ya a tu práctica. Me di cuenta, teniendo en cuenta, a ver, lo que a la larga, a hoy en día tomo en cuenta lo que otros terapeutas en ese momento, ya sea médicos o kinesiólogos, en experiencias vividas, eh, accionaban o hacían o decían o dejaban de decir con respecto a mi persona en la terapia. Y hoy en día siempre digo que eso lo aprendí porque me ayudó a saber qué no hacer, primero ante que nada. Claro. Eh, Después, ya uno puede canalizar para otro lugar. Entonces, las dos grandes diferencias que existían, o sea, entre este médico que me hacía acupuntura y, el otro médico que me atendía y los kinesiólogos, era que todo el tiempo de la terapia estaba conmigo. Eso es lo primero. Más allá de que se pueda hablar o profundizar en una emoción o no, estaba conmigo e intercambiábamos un diálogo que, que duraba el tiempo de la terapia completo, que era media hora de acupuntura, y que a mí eso me llamaba mucho la atención, porque cuando iba al kinesiólogo me daban ejercicios, se iban, venían, a veces me corregían, o yo terminaba un ejercicio y no sabía con qué seguía o qué iba a pasar, y yo en eso aproveché mucho a observar, o sea, cómo se manejaba el kinesiólogo, y escuchando también a los pacientes con los que estaba al lado en el gimnasio, por ejemplo, qué no les gustaba, qué les gustaba. Entonces, a mí me ayudó mucho ser, digamos, estar en el rol de paciente, si se le puede llamar, o persona que tiene un problema físico, para hoy en día como terapeuta, primero ante que nada, estar consciente en todo el tiempo de la terapia cuando atiendo a alguien. Y el valor muy fundamental que me dio las 5 leyes biológicas fue el programa del prófugo, del túbulos colectores renales, que es la sensación de abandono y soledad. Bien, bien. Y eso para mí es clave porque lo he experimentado y lo experimento con la gente. Y hay un masajista que hace un tiempo fui y me dijo, lo importante, dice, es estar con conciencia en el momento que atendes a alguien. Si hay conciencia, no importa qué técnicas hagas o qué dejes de hacer, si hay conciencia en el presente mientras estás ahí con esa persona, ya todo está dado para que se dé lo que se tenga que dar. Y eso a mí, de ese masajista, que no es un profesional de la salud, me ayudó muchísimo. Y como que eso me pasó este año, que me fui a hacer un masaje con una persona y me ayudó a ver ese punto, ¿no? Bien, bien, bien. Y, y Mencionas esto. básicamente eso Sí, es lo que tomo, ¿no? Estar con conciencia y presente en el momento de la consulta. bien, bien, bien. Sí, dices esto, en esa combinación de la presencia, importantísimo, que a lo mejor podemos decir que es algo como tal cual, como obvio, ¿no? Pues claro, el terapeuta está presente, pero no es tal cual como una presencia, porque puede estar presente en el celular o puede estar presente en su propio mundo o en su propio, ¿no? Y eso, como tú bien dices, desde las 5 leyes, un poquito en esto que, en esta metáfora que usamos desde el animalito interno, desde el mamífero interno, sobre todo en esos momentos en donde el mamífero interno está hipersensible, ¿no? Y súper vulnerable, muy consciente de su entorno, de lo que está pasando, cualquier cambio es totalmente receptivo. Eh, También justo en ese, por así decirlo, en ese mamífero herido, el que una persona esté presente, le comunica en esto que tú también dices, en la parte de los riñones, y sobre todo también la parte también como pues, totalmente integral de que el animalito se siente en un territorio seguro, ¿no? En ese momento, seguro para recuperarse, seguro para estar ahí. Importante eso que tú mantienes.
Por ahí, acá decimos en México una expresión que, bueno, alguna vez yo estuve allá en Buenos Aires, una ciudad Ajá. increíble, una ciudad muy bonita, ¿no? Y vi que en sus departamentos hay muchos balcones, ¿no? Claro, sí, sí. Bien, entonces acá, fíjate, vamos a hacer un poquito como la conexión, porque acá en México tenemos una expresión, es decir, cuando alguien Ah, te balconea es un poquito como que ya te muestra, te exhibe, como que ya dice por ahí algo de ti, que a lo mejor ya, ¿no? Entonces aquí está Lili Rodríguez, te balconeó en el live y dice que ahora bailas muy bien. sí. Entonces ya Me balconeo. te balconeo con todo el mundo. Ya dices que ya no solamente te puedes sentar, sino que puedes bailar muy bien. Entonces, Tal cual. cuéntanos un poquito de esto que también estudiaste, llevas a cabo, que se llama la biodanza. Cuéntame un poquito cómo fue también tu encuentro con esa disciplina. Mira, en realidad la biodanza estuve yendo y bueno, ahora por este momento por este momento presente está modificado, hay clases por Zoom y demás, pero bueno, Uh-huh. pero hasta previo a la pandemia y yo voy a clases de biodanza, o sea, no estudio la formación, son 3 años la formación, sino que hace 4 años Uh-huh. que voy a tomar clases. Ok. Y, y previo a eso he ido a bailar salsa también porque siempre me llamó mucho la atención puntualmente que yo había estudiado kinesiología y pensaba que sabía del cuerpo por haberlo estudiado o por haber vivenciado determinadas cuestiones, pero yo sentía que necesitaba moverme, o sea, necesitaba conectarme con mi cuerpo y ver qué pasaba ahí. Y bueno, las experiencias previas, como fue, por ejemplo, haber ido a yoga o tai chi y luego hacer salsa, bailar salsa, Uh-huh. me ayudaban, pero como que creo que preparó el terreno para llegar a la biodanza. Y la biodanza es algo que me apasiona porque no tiene un patrón, a ver, tiene toda una línea de pensamiento y qué se busca en cada clase y qué temática se trabaja, pero no tiene una línea de cómo es un paso como el tango, por ejemplo, Uh-huh. que vos decís, bueno, sí, ahora viene esto, encontrar el ritmo, buscar no. La biodanza básicamente es biodanza, o sea, conectar con la biología a través de la danza. Uh-huh. Y en la primera clase que fui, no me olvido más, me sentí como muy raro, como diciendo, estoy bailando y moviendo mi cuerpo y qué pensarán los otros. Uh-huh. Uh-huh. Y en un momento me di cuenta que la mente entraba en el prejuicio de cómo me ven y demás, y terminé la clase y a la otra clase la profesora me dice, ¿vos hiciste algo alguna vez de biodanza u otra cosa? Y le digo, bueno, le digo, estudié PNL, le digo, estudié eh, salsa, le digo, bueno, fui a salsa y otras cuestiones, pero nunca esto puntualmente. Me dice, no, porque vi que en parte te costaba conectar, pero a su vez conectabas. Entonces, lo que me fascina de la biodanza es que me permitió enfrentar mi timidez. Eh, hasta los 17 yo era una persona muy tímida, o sea, no hablaba y no decía casi nada, muy pocas palabras. Conectar con mi mundo interno. Eh, lo maravilloso de la clase es que durante la clase no se habla. Entonces, cuando uno habla, explica la profesora, uno racionaliza y lo lleva, digamos, a la razón, a lo cognitivo. Entonces, durante la clase, la clave está en seguir los lineamientos que la profesora va proponiendo en cada ejercicio, ya sea grupales o individuales, y conectar con el cuerpo. ¿Y qué pasa ahí en ese mundo interno cuando uno conecta con el cuerpo? Y lo maravilloso fue que cuando fui a biodanza, pasado un tiempo, después cuando conocí las leyes biológicas, dije, la clase de biodanza coincide con la segunda ley biológica, con la curva bifásica, es tal cual. Y eso me maravilló porque es un momento de mucha intensidad al inicio, después tiene su baja, después vuelve a una pequeña intensidad y termina bajando para salir de ahí.
Y esa baja inicial es lo que a biodanza le llaman regresión. Ya, Y me maravilla, porque yo digo que ese tiempo que voy a la clase, que son 2 horas, la tomo que es como yo le llamo un pequeño laboratorio interno. Bien, bien. De exploración, de De autoconocimiento. exploración. Y Bien. justamente eso me permite, como ahí me balconearon, hacer videos que bailo. Y mostrar esa faceta mía, que no importa cómo lo haga o cómo lo deje de hacer, sino es estar moviéndome y sentir eso. Okay. Y es fantástico. Bien, fantástico. bien. Y es algo que también tú mencionas acá, que digamos como que la biodanza me imagino que fue un poquito como el amalgama, ¿no? Que empezó a unir un poquito las piezas del rompecabezas entre la kinesiología, la fisiatría. Aparece esta otra pieza que es las 5 leyes, ¿no? En donde me imagino que ya empiezas a hacer esta conexión cuerpo-mente y por ahí también las emociones, porque digamos, te pudiste haber quedado en simplemente algo totalmente corporal, como muy movimiento, fisioterapeuta, kinético, etcétera, y hasta ahí eso hubiese sido como suficiente, pero hubo algo en tu búsqueda, en tu olfateo, en tu intuición que dices, no, yo necesito ir como un poquito más allá, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo integraste entonces ahora en tu práctica, cómo es tu approach ya con estas piezas, tal cual la parte emocional y sobre todo también la parte de las 5 leyes que te permiten. Básicamente me permite entender a la otra persona que me toca atender, que atrás de esa dolencia o problema físico que tiene, hay alguna situación o varias que vive y vivenció o vive actualmente en su vida, en donde le genera un movimiento interno que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que no lo están gestionando. Y me encanta observar cómo a través del cuerpo se manifiesta algo que la persona, a veces es muy difícil llegar a ese momento o a esa emoción o a ese sentir que tienen muy guardado internamente. Okay. Hoy hablaba con una persona que me está ayudando a rediagramar mi Instagram, y justo salió el tema tengo un tarot que se llama Tarot Osho Zen. Yo lo saco, que es como una carta meditativa, no sé si lo conoces. Sí. Y salió una carta donde era la lucha y donde había un guerrero con toda una armadura. Y esa armadura era como la analogía, ¿no? De que el cuerpo se expresa, pero detrás de eso, detrás de esa armadura, hay emociones, hay sentimientos, hay vivencias y situaciones de la vida cotidiana que nos generan esas adaptaciones biológicas que nosotros las conocemos como enfermedades o síntomas. Y eso a mí me fascina, porque en biodanza incluso lo he experimentado. O sea, en clases de biodanza he entrado, para la gente que conoce 5 leyes, he entrado en soluciones de conflictos biológicos después de la clase. Y vivenciar eso, o sea, con todo el conocimiento integrado, que en una clase de movimiento donde no hablas, conectás con otra gente, y después te volvés a tu casa, y se hacen de noche las clases, ¿no? Entonces llego tipo 11, por ahí 11:30 de la noche, y al otro día levantarte y tener una sintomatología y saber por qué fue esa sintomatología, y haberlo trabajado conscientemente, eso es, a ver, oro en polvo, no sé cómo llamarle ya, no sé. Y desde ese lado busco a trabajar con la persona. Ok, bien. También sabiendo mis limitaciones, que cuando sé que no puedo, o siento, o hasta donde puedo yo llego, y si no, derivo, ya sea psicólogo o terapeutas de coaching, tengo varias personas que derivo. Y eso está muy bueno porque es fabuloso. O sea, ayer, por ejemplo, atendí a una persona que me contaba, desde que me vengo a atender con vos, empecé a mejorar. Y después yo le fui hablando en algunas sesiones
Y la persona fue tomando conciencia y le dije, mira, te invitaría a que puedas trabajar esta situación que venimos hablando, yo no lo hago, pero con esta persona. Te sugiero, si sabes otra, puede ser otra. Y trabajó la situación con esa persona y después de pasado un tiempito, esa sintomatología que tenía la solucionó completamente. Y eso la verdad que es gratificante, o sea, que la persona pueda haberse dado cuenta qué le pasaba, abrirse a la experiencia y eso es básicamente lo que busco difundir y manifestar, ¿no? Bien, 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 bien. Acabas de decir dos palabras súper importantes, las dices también como terapeuta, Mauro, pero creo que intuyo y un poquito te voy también como contactando y siento que detrás de esas palabras hay todo un trabajo, ¿no? Las palabras son no puedo, ¿no? Son palabras sencillas de decir, como de no puedo, pero detrás hay toda una, me imagino que toda una historia, lo dices, me imagino que como terapeuta, pero Sí. si lo llevamos un poquito como al ámbito personal y conectando esto un poquito como desde las 5 leyes también, me imagino que te has encontrado con varias personas que has acompañado terapéuticamente y has encontrado esta dificultad en varios ámbitos de sus vidas de no poder decir no puedo, ¿no? Eso es en su redundancia. Y que puedes a lo mejor ubicar ahí que tal vez en ese sentirse forzados a estar en alguna situación o tener que hacer algo donde no se sienten capaces, pero dices que tengo que poder, aunque sé que no puedo, pero tengo que. Todo eso que ya sabemos un poquito con las 5 leyes, lo que puede activar a nivel de desvalorización en el cuerpo, etcétera. Cuéntanos un poquito desde tu enfoque, sobre todo eso, como la importancia de poder reconocer en esto que tú dices, nuestros propios límites en el ámbito como corporal también, de nuestras propias capacidades, saber un poquito cómo hasta dónde llegar. Porque, y conectar un poquito con esto que ocurre también en la sintomatología de dolor, de lesiones, de desgastes óseos, musculares. Cuéntanos un poquito. Puntualmente el tema del no puedo, cuando estudiaba 5 leyes lógicas hay algo de Luis Felipe Espinosa que me fascinó, que dijo en un momento que los fisioterapeutas o los kinesiólogos básicamente acompañaban a la persona a que puedan, pero intuitivamente, ¿no? Porque, o sea, yo te puedo contar más de mis experiencias, o sea, cuando muchas veces una persona llega que se fracturó, por ejemplo, un tobillo, o la muñeca o demás, lo que siempre ponen como foco de atención es en la incapacidad que tienen. Claro, claro. Y esa incapacidad los paraliza. Entonces, el rol del kinesiólogo sería enfocar en las capacidades que tiene y potenciar esas capacidades. Okay. Haciendo ese acompañamiento que hago la analogía, por ejemplo, como los pájaros acompañan a los pichones hasta que pueden volar, ¿no? Bien. O los padres o la madre hasta las que las crías pueden volar. Y básicamente es eso. Bien. Incluso hay dichos en la kinesiología que dice que lo que la kinesiología no lo puede curar, lo cura el tiempo. Oh, ok. Bien, bien, bien. Sí, sí, justo, como poder tener esa conexión como el no puedo para entonces encontrar el que sí puedo, entonces, ¿no? Pero justo... El que puedo. El que puedo. Y hay algo que le comenté a Luis Felipe en su momento, que me fascinó, que yo le llamo reposo dinámico. Porque hay todo un tema con la palabra reposo, cuando hay algún dolor también, claro, y alguna dificultad. Y lo que me di cuenta en la experiencia es que mucha gente, y que yo también lo tenía, que el reposo es como no hacer nada, estar inmóvil. Entonces yo le puse la palabra dinámico, que dinámico tiene que ver con el movimiento. Claro. Y que se me vino de la segunda ley, que la segunda ley biológica es bifásica, o sea, tiene un momento de donde las hormonas, algunas hormonas se activan y demás cuestiones, fisiológicamente, y en otro momento que se frena todo ese proceso.
para después seguir, digamos, en la normotonía. Entonces, el reposo dinámico básicamente se basa en que la persona puede encontrar que enfoque en sus capacidades que tiene y que sepa que lo que le está ocurriendo es por ahora y momentáneo, que hoy está así, que en este momento está así, y enfocar en qué sí puede hacer. Bien. Y ayudar a regular eso también. Porque cuando se polariza la persona en hacer muchas cosas, también, bueno, desde las 5 leyes conocemos que vuelve a entrar en reparación. Claro. Y entonces encontrar esa regulación es todo un arte. Bien, 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 bien. Sí, porque aquí hay esto que a veces me imagino que no ayuda un poquito también la concepción cultural que tenemos acerca del dolor, ¿no? Digamos Claro. como que ahí hay una preconcepción que tenemos del dolor, que obviamente que es una experiencia totalmente incómoda, muy fuerte, que padecemos, pero desde las 5 leyes sabemos que el dolor tiene también su sentido, ¿no? Entonces Claro. cuéntanos un poquito cómo abordas tú el dolor, ya específicamente, sobre todo en esto que también es a partir de también tu propia experiencia vivida a nivel personal, con todo esto que ya empiezas a también a integrar en tu práctica. ¿Cómo es que tú abordas el dolor en un paciente, una persona que viene contigo, en una dolencia que a lo mejor ya es crónica o a lo mejor ya tú ves un poquito el ciclo que se está dando vueltas y vueltas ahí? Cuéntanos un poquito de eso. La forma de que lo abordo primero es brindando información. Porque lo que me di cuenta es que cuando hay ausencia de información sobre el sentido que tiene el dolor, ahí aparece mucho miedo también, el famoso miedo. Entonces lo primero que busco es poder entender qué significa antes que con la información, o sea, sí, básicamente recaudo información, qué significa para esa persona el dolor. Y una vez que puedo identificar qué significa para esa persona el dolor, ya sea en su, no solo en su parte cognitiva, sino en su parte física, o sea, qué siente, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué le gustaría concretar o a qué objetivo le gustaría llegar con esto que tiene. O sea, entonces una vez que indago en todo eso, le explico, doy un ejemplo muy sencillo, porque a mí me gusta explicar de forma práctica y sencilla para que pueda entender desde una persona que ni tiene la secundaria ni la primaria hecha, por ejemplo, o no recibió educación, que ni siquiera, yo imagino que la persona que está frente a mí es un niño o una niña de 6 años, 5 años, que yo tengo que explicarle para que pueda entender desde esa lógica, y no importa el estatus socioeconómico que tenga, yo trato de ser lo más práctico. Entonces le explico que el dolor siempre tiene un sentido. Bien. Y ese sentido se lo explico de la siguiente forma. Le digo, si por ejemplo, le digo, te cortás la palma de la mano, le digo a la persona, ¿no? Vos sabés que el origen de tu dolor de la palma de la mano es que te cortaste, ¿no? Entonces, la tranquilidad que vos vas a tener va a ser que mientras esa mano vos la cuides, esos puntos se vayan suturando y la cicatriz se vaya haciendo, vos la vas a cuidar. Entonces, si esa mano vos la pones en el agua caliente o agarrás tierra o empezás a hacer un montón de movimientos que te generan el dolor, básicamente no te estás tomando conciencia de qué estás haciendo. Entonces, le digo, en ese transcurso, mientras esa cicatriz se va haciendo, digo, vos tenés que escuchar qué podés hacer y qué no podés hacer todavía. Y darle tiempo a que eso se vaya reparando. Entonces, con esta analogía y este ejemplo, la gente termina entendiendo que hay un proceso interno en su fisiología, en la parte que le duela, que para algo está ahí y que está reparando eso, y que en un determinado tiempo, si se logra escuchar y tomar conciencia, eso va a empezar a disminuir. Pero ya cuando disminuya, ya no va a estar la importancia en que si se baja el dolor o no baja el dolor. Porque la persona pudo tomar otro tipo de conciencia.
siempre digo que el dolor se termina yendo cuando menos te das cuenta. Mm. Bien, 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 bien. Y en ese punto lo abordo de ese lado. Y la clave está también en que en trabajar sobre la parte fisiológica y física, ¿no? Claro. Porque yo le digo, yo te acompaño de esta parte Ujú. y vos te invito a que te acompañes vos también de esta parte, de esta invitación que te estoy haciendo. Bien, Siempre la invitación es a eso, ¿no? bien. Y cuando digo invitación es invitación, porque si le digo, bueno, tenés que hacer eso, sabemos que vuelve a caer como en la obligación. Entonces Claro, justamente siempre yo invito claro. y le sugiero invito con una invitación. Bien, bien. Invitas, invitas a bailar también un poquito, bailar muchas cosas, ¿no? Con esa amabilidad, con esa paciencia y con ese respeto también, en esa presencia consciente que dices, justo porque también me imagino que en todo el tiempo estás también contactando con el paciente, dependes de tu propia historia, Mauro, ¿no? Como que no Claro, te olvidas de dónde vienes y que eso creo que te da una sensibilidad especial justo para escuchar no solamente con el oído, sino con todo tu cuerpo lo que estás, ¿no?, integrando en esa persona. Es algo muy admirable, ¿no? Gracias por eso, justo porque sí, bueno, en esto que tú dices de invitar, suena fácil, pero creo que del otro lado, la persona que está ahí me imagino que lo valora muchísimo, ¿no? Porque, como tú bien dices, la persona ya viene con una situación en donde todo el tiempo está, me imagino que, ¿no?, recordando todos los no puedos, todas sus discapacidades, todo lo que no puede hacer, etcétera, y sobre todo como esa sensación de estar como muy a la par de los demás, no quedarse atrás, ¿no? Como que no estar fuera de la manada por estar lesionado, herido, etcétera, sino como en esa premura. Y encontrarse con una persona como tú, con ese tacto de decir, vamos poco a poco, tú vas marchando a tu propio ritmo, es la invitación, etcétera. Creo que a partir de ahí ya la persona, me imagino que también se siente revalorizada, ¿no? Y súper importantísimo desde las 5 leyes que la persona experimente eso, ¿no? claro. Mencionas esa parte del movimiento. Cuéntanos qué es lo que se mueve dentro de la persona, porque te vamos a ir poco a poco como integrando, ¿no? Dices, está la parte corporal, está la parte también emocional, la parte biológica, pero me imagino que también te ha tocado, me imagino, atender a personas que te recuerdan un poquito como a esos estados donde tú estuviste con tus lesiones y te ha llevado como a intuir que hay algo que tú pones en marcha o que invitas también a poner en movimiento en la persona. Eh, ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que está ahí en movimiento? Wow. Hay algo que me di cuenta que es que, hablando del movimiento, que es que para que exista un movimiento externo, o sea, que lo podamos ver, eh, previo a eso hay un movimiento interno, o por lo Bien, menos es lo que veo yo hasta este momento. claro, Y ese movimiento interno viene de una observación de uno mismo. claro. Entonces, en parte también siempre mi invitación es que la persona tome el poder sobre sí misma, o sea, sobre su propia salud. Y a mí me encanta ver la cara de la gente, de las personas cuando me dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Y le digo yo, y bueno, ¿y vos qué sentís hacer? Mm, ya, Y me dice, ¿pero voy a eso o no voy a eso? ¿Y a vos qué te gustaría? ¿Qué claro, sentís hacer? claro. ¿Qué te dice tu cuerpo? Mm, Eh, ¿Qué experiencias viviste cuando hiciste eso? ¿O te pasó alguna experiencia que estar así e hiciste esto que vos querés hacer? ¿Cuál fue el resultado? mm, Y también le hago ver que simplemente en ese momento fue un resultado y que puede ser diferente ahora. claro. Entonces lo que busco constantemente es que la persona la invito a que viva la experiencia. Mm, Y muchas veces esas vivencias de experiencia no son, a veces, digamos, a ver, como muy agradables, si se quiere ser, porque muchas veces yo puedo saber que si la persona se mueve
y se bascula, digamos, a lo que sería la hiperactividad, ¿no? Y en la megalomanía, al otro día te llama y dice, me duele todo. Y entonces yo le digo, bueno, toma el aprendizaje de tu experiencia. Te invito a que escribas qué es todo lo que hiciste y qué resultados tuviste. Y que veas con qué intensidad lo hiciste. Y de qué forma. Y entonces es mágico, porque después de eso que se llama, yo le llamo como saturación de dolor o sufrimiento, la persona empieza a generar como un patrón de autorregulación. Y no todos, ojo, porque básicamente es el que está dispuesto y abierto. Hay gente que no. Claro. Y importante también, como terapeuta, saber que bueno, no. Claro. Esta persona no. Porque llega de todo a la consulta, un montón de personas con un montón de situaciones. Entonces, eso también me frustraba a mí, quiero aclarar cómo. Sí. Y bueno, ahí siempre como que me digo a mí mismo, bueno, vos haces todo lo que está a tu alcance en base a tu experiencia, a tu aprendizaje y que después ocurra lo que tenga que ocurrir. Y siempre siendo consciente de mis límites en el presente, en ese momento. Hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde no. Bien, Pablo. Sí, porque justo en esto que dices del movimiento, que pones en marcha algo totalmente interno, y me imagino que cuando ves que la persona empieza en esa parte de las emociones, ¿no? Como esto de la palabra emoción, motion, ¿no? Como de que hay algo que se está moviendo, ya sea desde el enojo, la frustración, el llanto. A partir de ahí la persona ya empieza como a manifestar ese movimiento y poco a poco lo va llevando a algo ya un poquito más externo. Y cuéntanos entonces, Amaro, justo un poquito como el contraste. Si el movimiento es lo que nos permite también hacer dinámico el proceso, digamos, experienciar la misma vivencia de la mejoría, o sea, como un poquito como cortar esta idea de que el bienestar viene de afuera, o el terapeuta es el que lo va a aportar, ¿no? Como dígame usted qué hacer, ¿no? Y tú dices, no, pues a ver, vamos, escucha tu cuerpo, experiencialo, acompáñalo, siéntelo. Cuéntanos entonces, ¿qué es lo que estaría entonces provocando la total inmovilidad, ¿no? Un poquito como la parálisis tanto corporal como emocional, mental. Cuéntanos. Y la total inmovilidad básicamente, esto voy a retomar algo de la kinesiología, que nos decían que cuando uno atiende a una persona internada, que como kinesiólogo formamos parte también de ese trabajo de movilizar a las personas que están, por ejemplo, en terapia intensiva, hay una, digamos, una rama que se trabaja ahí, entonces siempre nos decían que la clave está en sacar a la persona lo más rápido de la cama posible, o sea, o ya que esté internada o en terapia intensiva, dentro de lo que se pueda, darle movimiento. Y yo eso siempre me queda, y yo ahora lo llevo al tema de que somos seres que constantemente estamos en movimiento. O sea, nuestra musculatura para estar sentado y manteniendo la cabeza erguida, están haciendo un movimiento y se está activando toda una fisiología para contraer ese músculo postural y que la cabeza pueda estar erguida. Entonces, incluso hay movimientos que no vemos que ocurren. Y entonces, básicamente, el movimiento, de mi forma de ver, da vida. Y quedarse quieto paraliza y, a ver, iba a hacer la analogía, y te genera, digamos, como la muerte, pero no la muerte literal, sino, a veces puede ser también, pero sino también la muerte en vida, ¿no? Esta que le llaman. De caerse uno abajo mismo, de bajar el autoestima, de sentirse no capaz, de quedarse encerrado, Entonces, a través del cuerpo uno puede experimentar un montón de cuestiones de ese movimiento. Y déjame decirte otra cosa, y también el cambio
o sea, puede venir a través de una toma de conciencia de un movimiento interno a hacer un movimiento externo, o de un movimiento externo, Oh, o sea, físico, generar sí, un cambio interno. totalmente, claro. Por ejemplo, a mí me gustó mucho, voy a contar algo, el año pasado cuando cursaba PNL, aprendí de una mujer, había que hacer un ejercicio de modelado. Entonces, el modelado era aprender cómo hace el otro lo que hace. Y modelé a esta persona en aprender cómo organizaba su placar, su ropero. Y fue impresionante porque cuando empecé a hacer eso, tenía mucha ropa que no usaba, me di cuenta que no usaba hace mucho más de un año, y yo no le estaba dando movimiento a esa ropa. Me estoy haciendo esta analogía. Y justamente después de eso yo le pude dar movimiento, y ese movimiento automáticamente en cuestión de semanas me permitió el impulso de ir y comprarme ropa hasta donde yo podía económicamente y permitir que entre. Y el solo hecho de ver el placar a mí me generaba una sensación de tranquilidad y paz muy impresionante. Y el utilizar esa ropa nueva, yo sentía que me renovaba también internamente. Entonces, este es un ejemplo de cómo algo externo genera un cambio interno también. Claro, claro, claro. No, y si lo llevamos un poquito más allá de conectando 5 leyes, los intestinos a partir de esa, ¿no? De ese movimiento de espacios, también los intestinos se pueden mover, ¿no? Y pueden dejar ir lo que tal vez esté ahí acumulado Claro. durante mucho tiempo, ¿no? ¿No? Como dejar un poquito como ese dinamismo. Puesto que sí, me conecta con esta metáfora cuando estás de niño aprendiendo a andar en bicicleta, ¿sí? Y lo que te dicen es cualquier cosa que hagas, sigue en movimiento, porque el movimiento es lo que te permite permanecer en equilibrio. Te paras y no, tarde o temprano vas a caerte. Tal cual. Y sí, justo es lo importante en esto que te escucho, que es súper importante que cómo les brindas a las personas esta visión de encontrarle un sentido al dolor, porque a veces el dolor es el que paraliza, ¿no? Más bien, no tanto el dolor, sino más bien la concepción que tenemos del dolor, la percepción que tenemos del dolor. Sí. Y cuando le permites justo como encontrar ese sentido, no solamente a nivel de significado, sino un sentido de que tu dolor va hacia allá, ¿no? Allá va la flecha, ¿no? Va un poco por ahí, ese es el sentido de tu dolor. La persona empieza como justo, como a acompañar el dolor de distinta manera y a moverse junto con su dolor, me imagino también, ¿no? Claro, porque Eh, lo empieza a integrar básicamente. claro, claro, claro. Cuéntanos, Mauro, ¿qué estás ofreciendo ahora en línea? ¿Estás en qué redes? ¿Cómo la gente te puede contactar? ¿Qué le dirías a una persona que a lo mejor te está viendo y dice que tal vez quisiera también empezar un proceso terapéutico a lo mejor presencial o a distancia, de manera internacional también, ¿por qué no? Sí, Si la lengua no lo impide. me lo impide. Cuéntanos un poquito dónde te pueden encontrar. Bueno, me pueden encontrar acá en el Instagram que es LIC de licenciado, Mauro Cantero. También tengo un Facebook que es igual. Y bueno, esas son mis dos redes principales. También está el TikTok, hago videos en la red social TikTok. eh, y me pueden encontrar con el mismo nombre. Ofrezco consultas online, también hago dentro de las limitaciones que tiene, ¿no? También mucho apuntado a la parte, todo de cómo concebir el dolor y poder ayudar a la persona también a orientar qué tipo de terapéutica, a veces física, puede hacer. Porque lo que veo mucho también es que las personas están como desorientadas. Entonces, en base a esa entrevista, buscamos acomodar cómo percibe su dolor, qué le ocurre, hasta a veces doy también planes de ejercicios y demás cuestiones, y si necesita, que muchas veces se necesita, el trabajo físico manual, le indico para qué lado podría ser su salida, ¿no? Qué tipo de terapia. También yo he estudiado medicina china, acupuntura, digitopuntura, masaje chino, desbloqueo articular chino, que es como quiropraxia china. Entonces, ofrezco eso, también ofrezco trabajo de fascias también.
Actualmente estoy estudiando quiropraxia, un posgrado de quiropraxia convencional, y bueno, es básicamente lo que ofrezco en forma presencial para la gente que vive en Santa Fe Capital, acá Argentina, y bueno, y cercanías, y de forma online para, teniendo en cuenta las distancias, ¿no? Y las limitaciones que hay, desde donde puedo ayudar también. Okay. Y déjame decirte que ahí, justo, mira, no lo nombré, pero lo habíamos hablado, lo del colibrí. Una persona que Claro. me sigue, que hay una frase que dice, en el movimiento se encuentra estabilidad. Ujú. Y esa frase me surgió de un ejercicio de meditación que hice Mm. y básicamente evocando a que el colibrí, para mantenerse estable, para poder sacar el néctar, necesita entre, ahí lo anoté hoy, entre 55 y 61 aleteos por segundo. O sea, se Wow. mueve muchísimo para poder conseguir lo que necesita y para cumplir su función, ¿no? En la naturaleza, de Claro, claro. cooperación. Totalmente, totalmente. Sí, la vida es movimiento y es una constante. Y como dices, también me gustó mucho esta metáfora que me regalas también de cómo es un reposo dinámico, ¿no? En donde también hay que ser sensibles, aprender también a reposar, a saber reposar, ¿no? Porque muchas veces en esta vertiginosidad, ¿no? Que nos movemos en nuestra cotidianidad, a veces no tenemos ese chance de poder descansar porque a veces tenemos la percepción de que descansar es hacer nada, ¿no? Como tengo muchas Claro, cosas que hacer, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puedes reposar en ese dinamismo en donde mientras que tu cuerpo se repara, ¿no? También tú estás en cierta manera como algo activo, ¿no? lo que enfoco en eso de reposo dinámico es que la persona se enfoque en sus capacidades, o sea, en qué puede hacer Mm. y qué le gusta hacer y que incluso qué cosas dejó de hacer que ahora tiene tiempo para hacer también. Claro, claro, Entonces, claro. enfoco a que busque el placer Bien. y también la distracción, porque fíjate que este médico cuando me atendía a mí me hablaba de la historia de San Martín y yo aprendía un montón de cosas de San Martín y de la historia argentina y mi mente se iba en esa media hora con las agujitas puestas acá, pero yo estaba en plena conciencia de la historia de San Martín. Mm. Y por lo menos por media hora yo no pensaba en mis dolores, porque mi enfoque iba para eso, para ese lado. Bien, bien, bien. Sí, hay una frase, no sé si es Voltaire quien la dijo, que un poco la labor del médico es distraer a la persona mientras que la naturaleza hace su trabajo, ¿no? Tal cual. Saber distraerlo. Entonces también hay que contarle, ¿no? Aquí nos contaron, o sea, nos escriben algunos comentarios. Por cuestiones de tiempo ya casi no nos van a dar tiempo como de leerlos algunos, pero aquí hay una pregunta de Ujú. Patri Galmartín, dice, estoy con un terrible síndrome vertiginoso. ¿Qué me dicen? Eh, ¿qué podrías tú aportar ahí, Mauro? Porque a lo mejor no es algo totalmente fisiológico, pero obviamente se manifiesta en Claro. el cuerpo y hay una cuestión de ahí de movimiento. Cuentan. El síndrome vertiginoso básicamente es que sentir que todo a tu alrededor se mueve, que como vos estás quieto, pero todo se mueve. Entonces, hay profesionales que se dedican, porque esto es un posgrado de la parte del vértigo, de maniobras. Yo no lo hice, aclaro, sé lo básico de la facultad, Uh -huh, porque no es lo que apunto. uh -huh, El tema es que desde las 5 leyes biológicas, bueno, hay algunos programas puntuales que se activan frente a esa situación, que es eh, ver caer a alguien o escuchar caer a alguien, literal, o muchas veces también tiene que ver con algo que escucho que me desestabiliza y la persona lo vive desde ese lado. Y bueno, y ahí la fisiología cambia, ¿no? Y eso es lo que le puedo decir. Y que sería importante que sí, que pueda hacerse ver, diagnosticar cuál es el origen, porque puede ser varios orígenes del síndrome vertiginoso. Y en base a eso hay kinesiólogos especializados que se dedican a tratamiento. Y bueno, y que también indague sobre esto que le acabo de decir. claro, claro, claro. Sí, no, y la invitación justo a que de esta integración que tratamos un poquito como de también de transmitir acá con este encuentro, esta integración mente-cuerpo, que si bien la fisiología, la fisiatría se aplican solamente a la parte como corporal,
lo valioso de Mauro es que él también integra la parte emocional, la parte también subjetiva desde las 5 leyes. Y como bien dices tú, Mauro, como el movimiento externo, un movimiento ya sea a través de la danza, a través de un masaje, a través de algo corporal, puede también detonar movimientos internos, inclusive en otros órganos, y puede resolver y puede también aliviar padecimientos, ¿no? O enfermedades como las conocemos, que no tienen nada que ver con lo muscular u óseo, pero a través del movimiento, el cuerpo en su integración puede sanar también. O sea, el movimiento que sana, más allá de un dolor físico solamente. Sí, tal cual porque el movimiento permite eso, integrar de diferentes ámbitos y diferentes conexiones neuronales que tenemos y permitir hacer nuevas conexiones también. Bien, 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 bien. Bueno, pues yo te quiero agradecer, Mauro, porque sobre todo por los videos que subes, a mí me has ayudado mucho también en esta cuarentena. He estado viendo algunos y sobre todo brindado también como una intuición también de un poquito de formar un poquito mi rutina propia, también personal acá en También, casa. sí, Entonces, gracias también por eso que aportas. Yo los invito y las invito a que puedan seguir a Mauro en sus redes, que le puedan escribir y sobre todo de que podamos también abrir la invitación también, Mauro, a que podamos tener próximamente otro encuentro, a lo mejor dale, con me otro tema, encantaría. porque sí, para que no se quede solamente en esta parte como corporal, fisiológica, por así decirlo, sino que también podemos enfocarnos en esto que también tú intuyes muy bien, ¿no? Cómo el movimiento del cuerpo puede afectar en todo lo que nos conforma como seres humanos, ¿no? Entonces, gracias, Mauro. Tal cual. ¿Algo más que quisieras compartir? ¿Algún mensaje como final que nos quisieras decir? Mira, hace un rato leí una frase de un colega Ujú. que se llama Tomás Bonino, que justo antes de entrar la leí, que decía, envejecemos por dejar de hacer cosas que nos hacen sentir jóvenes, Bien, decía este colega. bien, Y entonces la invitación es a que la gente que está ahí atrás, que se pueda preguntar qué le hace sentir joven. bien. Entonces, si lo pueden encontrar, conecten con eso y se permitan vivir esas experiencias, porque a partir de ahí su biología va a responder también. Muy bien, Mauro. Pues desde acá, desde Argentina y desde México, la invitación es a bailar la vida, a mover la vida como cuando éramos niños, como cuando éramos jóvenes. La edad es solamente un número y el cuerpo siempre, ¿no? Está ahí presente, vigente. Tal cual, Pues gracias, tal Mauro. cual. Vamos a bailar entonces. Bueno, vamos a bailar. Un abrazo, un abrazo. Bueno, gracias Eric. Gracias por Un tu placer tiempo. y saludo a los que estuvieron ahí. Gracias por tu invitación. También que te sigan a vos, que muy buen material brindás, así que es muy valioso Gracias. y muy bueno lo que haces, así que me encanta también. Y Gracias, gracias por Mauro. esta posibilidad Gracias, Mauro. de... Se va a quedar grabada la charla para que la podamos compartir en nuestras redes. Dale, dale. Que estés Bueno, muy gracias, la voy a bien. compartir. Cuídate Un mucho. saludo. Bendiciones. Hasta luego, igualmente. Chau, chau. Bye bye.